Dialogando con el padre Raúl Sánchez. El día 4 de febrero del año 2021, en la misa de este día se ha proclamado un extracto del Evangelio de Marcos, capítulo 6, verso 7 al 13. ¿Qué dice Marcos en este día, en la misa? Lo siguiente: llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, fuera de un bastón, ni pan, ni morral, ni dinero. Que llevaran calzado corriente y un solo manto. Y les decía: quédense en la primera casa en que les den alojamiento hasta que se vayan de ese sitio. Y si en algún lugar no los reciben, ni los escuchan, no se alejen de allí sin haber sacudido el polvo de sus pies. Con esto darán testimonio contra ellos. Fueron pues a predicar, invitando a la conversión. Expulsaban a muchos espíritus malos y sanaban a numerosos enfermos, ungiéndoles con aceite. Palabra del Señor. Bueno, el Señor envía a unos hombres de dos en dos a predicar, a expulsar demonios y a sanar. Y eso lo sigue haciendo hoy la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesucristo fundó su iglesia. Y si eso se hacía hace 2000 años, pues se sigue haciendo hoy. Aquí hay que tener en cuenta esta palabra. En el verso 12 dice: fueron pues, es decir, después de que le da esas recomendaciones, el bastón, las sandalias, la túnica, etcétera, etcétera. Entonces, después en el verso 12, fueron pues, ya esas recomendaciones fueron dadas, entonces fueron pues ¿a qué? A predicar, no, y dice otra palabrita, la conversión, a predicar invitando a la conversión. Esto hay que tenerlo bien en cuenta. Nuestro Señor Jesucristo manda ¿a qué? Es a predicar. Aquí yo voy a decir algo que tal vez suene muy impopular, poco popular, poco atractivo, va a sonar chocante, va a incomodar y a herir ciertas susceptibilidades, pero no lo estoy diciendo yo, sino lo que lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús manda a predicar para la conversión. Eso es lo que hay que hacer. Para eso mandó a los discípulos y para eso mandó a todo aquel que se adhirió al mensaje y a la persona de Cristo Jesús. Recuerde, hermano, que nosotros no predicamos un mensaje, una doctrina, una enseñanza únicamente. Nosotros predicamos a una persona. Nosotros no predicamos un planteamiento filosófico, no predicamos un discurso no teológico muy hermoso, ni predicamos una realidad de orden espiritual que edifiquen la vida. No. Nosotros predicamos a una persona. Y esa persona, que es Cristo Jesús, que edificó su iglesia, que llamó a unos apóstoles, los mandó para algo concreto. El texto inicia que expulsaban demonios, ¿no? Este es el texto que estamos analizando. Dice así: llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Después empiezan unas recomendaciones, las sandalias, la túnica, el quedarse en tal casa, etcétera, etcétera. Ya va dándoles esas instrucciones y entonces ya empieza a decir: vayan pues, fueron pues a predicar invitando a la conversión. Primero, nuestro trabajo en la iglesia, esto es lo que va a sonar como antipático, como impopular, pero no son palabras mías, palabras del Señor. Hoy parece ser que muchos de nosotros, clero,
estamos como más dados a ser como funcionarios, ¿no? A estar más preocupados por cuestiones asistenciales, por cuestiones de ONG, preocuparnos por darle la casa al pobre. Eso es muy preocupante, muy preocupante. No es que sea malo, porque hay que hacer eso, pero es que lo primero no es hacer eso, lo primero es que invitar a la conversión, predicar y a invitar a la conversión. Por eso hemos perdido fe. Por eso el sacerdote se ha convertido más en un administrador, en un ambientalista, en un ecologista, unas personas que manejan el clima, meteorólogos, personas que están más dadas a muchas cosas interesantes, loables, plausibles, ¿no? Y que hay que hacer, claro que hay que hacer, pero no es lo primero, no es lo primero. Lo primero es evangelizar, predicar para la conversión. Se llama evangelización. Predicar para la conversión. Entonces, por una parte, entonces nos hemos dedicado más a las obras asistenciales sociales. ¿Eso qué indica? Que nuestra iglesia ha perdido entonces o ha venido perdiendo una connotación de orden trascendente para convertirse en realidades netamente sociales, culturales, inmanentes, ¿no? Donde la iglesia va a tratar de sortear y surtir, ¿no? Ciertas necesidades que vive el conglomerado social, ¿no? Porque eso es lo que se ha vuelto la iglesia, un conglomerado social, ¿no? Dentro de una cultura en la historia donde el sacerdote y la iglesia, ¿no? Jerarcas de la iglesia, tienen que sufragar, sostener, manejar ciertas cosas para que la gente viva más o menos dignamente. Entonces vamos a construir tantas casas, vamos a trabajar por el clima, vamos a trabajar por la ecología, por los animales, por la atmósfera, vamos a mirar si podemos reunir unos recursos para poder tratar de mantener la salud aquí y allá. Y entonces uno dice, ok, eso es un pensamiento demasiado pragmático, ¿no? Materialista, imanentista y poco espiritual y ajeno a la realidad del Evangelio. Vayan entonces, después de estas instrucciones, y anuncien, hermanos, prediquen para la conversión. Aquí lo que necesito es que se convierta la gente de su paganismo, que se conviertan de su mala vida y de su mala dirección en su historia. Lo que quiero es que ustedes anuncien quién soy yo. ¿Qué es lo que vengo yo a hacer aquí en obediencia a mi Padre Dios? Eso es lo que yo quiero. Que les anuncien una realidad distinta a esta de la tierra, porque aquí no se van a quedar. Que aquí existe miseria y que pobres siempre tendrán entre ustedes. Y que por mucho que trabajen por los pobres, siempre va a haber pobres entre ustedes. Así que mi trabajo no es darle comida al pobre únicamente, sino más bien que aprenda quién soy yo. ¿Por qué? Porque no solamente de pan vive el hombre, no solamente de eso, sino de toda palabra que sale de mi boca. Y esa palabra que sale de mi boca se llama predicación, que contiene una doctrina, una enseñanza que soy yo para que se conviertan a mí. Quiero que salgan de su paganismo, de su ceguera, de su manera de vivir. Y así entonces ustedes se van a enfrentar a muchos demonios porque van a encontrar opositores de este mensaje. Van a encontrar opositores de este mensaje no va a gustar. Y entonces por eso aquí el Señor dice, fueron pues a predicar, invitando a la conversión, expulsaron a muchos espíritus malos. Entonces va a haber mucha gente que tiene ese prurito de no dejar evangelizar. Hay mucho endemoniado hoy en día. Y yo quiero hacer claridad aquí con este texto, porque aquí lo explicita muy bien. Hay unos nuevos teólogos que se han encargado
de afirmar, pero con una insistencia impresionante de que el Señor no expulsó demonios, que los demonios no existen, que esos espíritus malos, que esos espíritus impuros, esos no son tales, sino eran enfermedades, eran epilepsias, eran problemas psiquiátricos, eran problemas de esquizofrenia, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno dice, ¿y de dónde sacó usted todo eso? Siga leyendo el texto a ver si era así. Expulsaban a muchos espíritus malos y sanaban a numerosos enfermos. O sea que sabía muy bien esta gente de aquella época quiénes eran los espíritus malos y cuáles eran las enfermedades. Porque expulsaban a espíritus malos, que es una cosa, y sanaban a los enfermos, que es otra. ¿Y qué? Ungiéndoles con aceite. Con aceite. La unción de los enfermos, que nos habla el libro de Santiago, la carta de Santiago capítulo 5. Si dentro de la comunidad hay alguien que esté enfermo, llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él, lo unjan con el aceite santo y así recupere su salud del alma y el espíritu y el cuerpo. Bien. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Es una función netamente sacerdotal. Y a veces el clero ha olvidado eso. Se ha dedicado más a otras cosas. Creo que no debemos olvidar la palabra del Señor, porque si olvidamos la palabra del Señor, vamos a convertirnos simplemente en gestores, ¿no?, de una gran empresa llamada Iglesia Católica, donde cada párroco en su diócesis, en su parroquia, es una sucursal, donde tiene que empezar a mover una serie de cosas ahí para que esta empresa y esta industria prospere. Y entonces por eso se ha venido haciendo así, se ha venido mirando como empresa, se le ha venido quitando la realidad trascendente, nos hemos ocupado más en la parte inmanente, la parte de cosas, ¿no?, ecologías, ambientalismos, cosas de estas que siendo importantes no es lo principal. Y yo quiero que esto que estoy diciendo, pues solamente como es tan impopular, no se va tampoco a tergiversar, que son dos cosas distintas. Porque yo veo que eso es importante hacerlo, cuidar de la naturaleza, del ambiente, dar de comer al hambriento, construir aquí unos dispensarios, tantas necesidades que tiene el ser humano, ¿no?, y la gente pobre, que eso hay que cubrirlo y hay que hacerlo. ¿Listo? Y eso es importante, ¿listo? Pero eso no es lo primero. ¿Ve? Eso no es lo primero. Aquí no dice, pues, a conseguir una serie de enseres para dárselo a niños pobres, porque el Señor vino por los pobres. No, ahí no dice eso. Fueron pues a predicar invitando a la conversión. Eso es lo que el Señor quiere. Conviértase, hermano, deje de pensar en cuestiones como si usted no se fuera a morir, y que si el Señor tiene una palabra, es una palabra que transforma, que da vida, para que usted crezca. Y va a haber mucho endemoniado que se va a oponer a esa situación, y mucha gente que vive enferma, porque no se acerca a la enseñanza del Señor, no se acerca a la Eucaristía, no se acerca a la confesión. Eso que el Señor mandó a hacer, se sigue haciendo hoy. Y ese rechazo que se pudo tener en aquella época, acuérdense que hay gente que sí decía, advertía, mire, si no lo reciben en ese lugar, sacudan el polvo de las sandalias. ¿Qué significaba eso? El Señor estaba advirtiendo, es que el Señor es la verdad, Él nunca va a mentir. El Señor nunca dijo, y entonces cuando ustedes lleguen a determinados lugares los van a recibir con abrazos, con besos, los van a atender de maravilla y los van a tratar como reyes, oren por esa casa y qué maravilla, esto es una bendición. Nunca dijo eso, al contrario, ya nos planteó que nos van a rechazar. Y así es. Cualquier sacerdote que de pronto esté escuchando este video, que esté viendo este video, oyendo y viendo, que no olvide para qué fue ordenado. ¿Para qué fue ordenado? Para conseguir unas cobijas para los pobres, para construir un dispensario, para hacer una escuela rural, para darle acueducto y alcantarillado a un barrio pobre. ¿En serio? ¿En serio? ¿Para eso si usted se ordenó? ¿O usted se ordenó para dar una palabra de vida y de aliento para que la persona que no tiene acueducto y alcantarillado o no tiene que comer sepa que hay una palabra de alguien, ¿no?, que lo ama profundamente en su miseria y en su angustia?
Porque si usted va y construye ese acueducto, ese alcantarillado, o lleva una despensa a un lugar pobre y no habla de Dios, le llenó la panza y ya se están bañando con agua potable, qué maravilla. Y su vida va a ser un infierno haciendo lo que le da la gana, porque no se ha predicado para conversión. Mucha atención con lo que nos enseña hoy. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Y qué palabra salió? Fueron pues a predicar, invitando a la conversión, porque a eso nos mandó Jesús y los envió Jesús en aquella época. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.